Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez como todos los martes y también los jueves. Ella nos va a poner al día en aquellas cosas que yo no los pongo al día porque francamente no soy periodista en primer lugar. Así que aquí estamos con Nicole que trae muchas cosas. Bastante cercano a lo que haces del periodismo. No, no le den la espalda a tu nuevo oficio. Mi oficio, mi oficio es sobrevivir nada más. Amigos, como ya empezó en cierto sentido la carrera presidencial, a pesar de que todavía no entrega el cargo Evelyn Matei, pero en unos días más. Lo que dijo acerca de que no hay plata en Chile para el próximo gobierno, inmediatamente sufrió una contestación de Marcel, que es la que nos va a contar Nicole en este momento. Pasa adelante, Nicole. Bueno, claro, evidentemente cualquier cosa que diga Evelyn Matei, que es la mejor posicionada, no solo de la oposición, sino que también de todas las encuestas. En la última Academia aparece con un 24% de aprobación o de intención de voto, seguida por José Antonio Cast. El socialismo democrático muy abajo, ¿ah? 4%, incluso Tomás Bodanovich que aparece, pero muchísimo más abajo. Y aquí entramos en un terreno en que Evelyn Matei se maneja. Evelyn Matei es economista, entonces para ella es mucho más fácil entrar en estos diálogos y poder explicarlo tan distinto a nuestro presidente, ¿no? Porque como que se enreda con las cifras. La cifra es algo subjetivo para él, es un Es invento del horror. neoliberalismo. Es del tipo de niño que les iba pésimo en el colegio en matemáticas. Yo conozco ese tipo humano. No tienen mucho remedio. Adelante, continúa. Entonces, bueno, le responde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con respecto a esto de que el gobierno nos va a dejar sin un peso, ya no tiene un peso, y él responde diciendo que van a entregar las finanzas saneadas, literalmente. ¿Saneado de qué? Y yo acá quiero, claro, ¿saneado de qué? Y acá lo quiero enmarcar en la línea de lo que viene planteando el gobierno, que es la bajada de este gobierno acerca de la normalización. Como no pudo llevar adelante sus grandes transformaciones, sus grandes reformas, la dignidad de las personas, no le pudo llevar la dignidad a las personas con su propuesta constitucional, ni tampoco con las reformas que está planteando en el Congreso actualmente, ni con su gestión y administración en un sistema político en el cual el Ejecutivo puede hacer muchísimas cosas, no depende solo del Congreso, bueno, nada, pero ellos tienen la bajada de la normalización del país, lo mismo con las finanzas para poder responder a esto de que nos están dejando endeudados y sin un peso y sin ningún cambio. Uno se puede endeudar para hacer una inversión, ¿cierto? Es decir, voy a construir este puente, no tengo la plata, pero voy a invertir porque el beneficio que va a traer ese puente va a superar con creces la deuda. Nada de eso ha ocurrido con este gobierno que parece ser solo gasto y él hace esta bajada del saneamiento de las finanzas públicas porque en parte tienen un poco de suerte, producto de que los últimos años del gobierno de Sebastián Piñera vivió algo que fue excepcional en la historia, que fue la pandemia, con gastos excepcionales. Más bien me parece excepcional y espero que no se vuelva a producir una postura política mundial de encerrar a la gente y evitar que trabaje, una cosa muy extraña, eh, con el argumento de los contagios. Entonces, toda esta excepcionalidad que vivió en los últimos años el gobierno de Sebastián Piñera, evidentemente, trajo desequilibrio económico, prácticamente lo empujaron a establecer la PGU, etcétera. Entonces, claro, Marcel tiene la manera de poder responder a grosso modo. Pero cuando hacemos la bajada, cuando vemos lo que ha ocurrido, vemos que finalmente esta administración ha tenido una baja en sus ingresos fiscales del orden del 11%, pero para que ustedes sepan, el gasto en personal ha subido más que eso. No tienen plata para financiar las contrataciones que querían, pero igual, de todas maneras, siguieron aumentando la planilla del gobierno central, que en estadística en la última década no van a poder creer lo que ha crecido, 61%. Y como este gobierno siguió aumentando la planilla del gobierno central por sobre la estadística de otros gobiernos, son más de 130.000 funcionarios nuevos en el gobierno central.
Bueno, tuvieron que recurrir a este Fondo de Estabilización Económica y Social que es para emergencia y otras maneras de endeudarse. Acuérdense de los fondos soberanos, etcétera. Entonces, claro, el gobierno inventa esta estabilización. Cuando hemos tenido cifras levemente superiores al 1%, acuérdense de lo que hablaba el presidente Boric, del despegue de la economía. Hicieron una campaña en redes sociales, ustedes búsquenla, porque ya desapareció, que se llamaba La economía de Chile crece, y levantaron este gabinete pro crecimiento que lo lideraba el presidente Boric. Todo eso, toda una maramaña estructural de la retórica que cuando uno hace la bajada de los números no tienen nada que ver con la realidad del país. Y la realidad es que el gobierno central, por eso se habla mucho del gobierno central, porque a veces cuando se habla del aumento de la dotación de empleados fiscales, incluyen incluso a veces han incluido las Fuerzas Armadas o hospitales, pero el gobierno central, estamos hablando prácticamente del ejecutivo, son esos asesores que usted no tiene idea lo que hacen y que ganan arriba de 2 millones de pesos, 1,5 millones, y no hacen nada, seguramente los tienen ahí. No todos son operadores políticos, algunos simplemente los meten porque no tienen pega o porque van a ganar más ahí, hacer nada. Yo Espérate. puedo decir en mi trabajo de periodista, Fernando, cuando reporteaba, cuando era más joven y reporteaba, uno se encuentra cuando quería acceder a una autoridad, no claro, está el jefe de comunicaciones, pero muchas veces uno iba accediendo a distintos personajes que uno no tiene idea lo que hacen y solo contestan el teléfono para decir, bueno, vamos a ver si el ministro puede dar la entrevista. Y tiene unos cargos que son insólitos, muy pomposos, ¿ah? Siempre son cargos largos, títulos largos. Eso es lo que ha hecho este gobierno, abultar, colonizar el Estado con funcionarios que no hacen nada, o por lo menos que no hacen nada para la gente, a lo mejor No, hacen no, algo sí, para hacen su algo, partido político. hacen algo, votan. Gastar, Compró votantes, votan. ha comprado votantes el gobierno con esa masa de parásitos que metió y que estamos pagando. Ahí se va la plata. Antes de continuar, estimado amigo, les quiero recordar que este programa lo auspicia C&G Consultores, que ustedes ubican en cigconsultores.cl, que ayudan a las empresas o a las iniciativas de educación privada subvencionada a que cumplan con la ley comprando el local donde funcionan en mucho menos tiempo del que les tomaría si lo hacen por su cuenta, que son el trámite toma como 2 años y medio. Con C&G toma la mitad. Y ya lo han comprobado y se han beneficiado de ese ahorro de tiempo. 24 instituciones que ya tienen los fondos, que recibieron los créditos, que compraron los establecimientos, etcétera. C&G Consultores, estimados amigos. Bueno, sí, esto lo hemos dicho otras veces y hay que repetirlo y recordarlo a la gente que este gobierno, eh, fuera de comprar votantes, controla así el aparato del Estado. No tiene necesidad de cambiar ni una sola línea los reglamentos de los ministerios si los llenas de gente y haces con ellos lo que quieren. Una demostración fue lo que pasó con las fundaciones. O sea, no necesitaron hacer un cambio estructural de los ministerios para sifonear plata a cientos de fundaciones. Lo que hace Claudio Rego con la gobernación, 368 fundaciones. Tú tienes la gente adecuada, copas el Estado con tu gente y haces con el Estado lo que se te da la real gana. Ciento y tantos mil. Es una cosa realmente increíble. Esta gente reventó económicamente el país y el señor Marcel puede darse todas las vueltas de Tony que quiera. Ya no es un economista, es un payaso del gobierno o un spin doctor, como dicen los norteamericanos, el tipo que arregla las cosas, la retórica para dar una impresión. Todo es comunicacional, todos son avisos, todos son frases, son títulos, como dices tú, agencias nuevas, departiciones nuevas, cargos nuevos, proyectos nuevos, calles sin violencia, frases, promesas. Y en ese mundo verbal se mueven, nunca tocan tierra, están siempre flotando no voy a decir en la estratosfera porque no son tan elevados, están como las gallinas revoloteando a un medio metro del suelo, más o menos levantando tierra. Eh, Antes de continuar, les quiero contarles una breve anécdota que tiene que ver con algo que yo he dicho muchas veces acá, en el sentido de que actualmente tenemos una generación baldada,
tenemos dos o tres generaciones, de hecho la última es la peor, que se han ido mal formando en los colegios, en las familias, a medida que el país cambió y ya no hubo una formación integral, o por lo menos relativamente integral de los cabros, como era antes en el colegio, en la familia, infiltrarles en las mentes las normas básicas de convivencia, luego en el colegio la disciplina, aprender materias, sacar pruebas, todo eso se fue desmoronando, 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 y he dicho que la próxima generación va a ser peor. Bueno, les doy un ejemplo de cómo se forman las generaciones. Hoy día venía caminando después de hacer una diligencia y pasé al lado de un parvulario donde estaban celebrando algo, no sé qué. En Chile y en otras partes parece que la alegría y la celebración se identifica con el ruido, mientras más, mejor. Pero en este caso, bueno, era ruido, era este tipo de, no sé si llamarlo música, el tarán tan tan, turum, tutum, 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 a todo chancho, gritos. Y yo, pregúntense usted, ¿qué clase de mentes están desarrollando esos niñitos de 4 o 5 años con esa mala música, con esos gritos, y con quizás que otras vulgaridades, digamos, son ahora estándar en un parvulario? Ustedes dirán que importa la música, importa mucho. La mala música produce muchos efectos negativos en un cerebro, yo diría, dime con qué escucha y te diré quién eres, en muchos sentidos. Los vulgariza, los convierte en chanta. Ahí están ya a los 4 o 5 años preparando la próxima generación. No quiero ni pensar qué otras vulgaridades, qué otras cosas chantas les meten en la cabeza, pero ahí los tenemos. Yo no estoy pidiendo que les pongan los cuartetos de Mozart. No, no pido tanto, aunque sería ideal, pero por lo menos que no les pongan esa basura. Pero así es como se van formando. ¿Y por qué les ponen esa música? Porque a su vez las tías, como las llaman, son cabras jóvenes que también fueron mal educadas y por eso que digo esto es una cascada que va empeorando. Entonces, lo noto, lo cuento como anécdota, pero creo que es una anécdota significativa. Fíjense usted, la chantería que entra por el oído se instala en la cabeza y les aseguro a ustedes que tiene efectos perniciosos. Y lo digo esto por si usted, señora o señor que está escuchando eso, tiene la mala suerte de tener mal oído y escuchar basura, por lo menos no la escuche, no la haga que la escuche su hijo. Por favor, trate de Mira, formar el cerebro de otra manera. voy a volver a lo del gasto público, que me No, interesa porque quiero hacer unos puntos, pero con respecto a la música, Fernando, eh, yo no sé, depende del tipo de show que quieran hacer. A mí me ha tocado ir a tantos de mis hijas, ¿no? Depende del fondo. Yo creo que el fondo del show es lo más importante, a lo mejor esa es la música de espera. Pero lo que sí me parece que son parte de las contradicciones de estos tiempos es que ese tarán tan tan, que tú siempre lo comentas así, si uno escucha sus letras, peor si uno todavía. escucha las letras que se dicen en esas canciones que todos cantan muy fuerte en la discoteca, en los shows, en los conciertos, van en sentido contrario de todo lo que es esto políticamente correcto. Es decir, las mismas niñas, digámoslo así, feministas que se sienten que ahora sí van a tener el poder, las mismas niñas que uno ve en la calle con el cuello verde, van a estos conciertos con músicas que hablan de la utilización de la mujer, su cuerpo. A mí, yo esto no lo estoy ni criticando ni no, yo creo que la música siempre ha sido un tema para las distintas generaciones. Yo me acuerdo, leía hace muchos años atrás un tema con los Beatles cuando salieron, que prácticamente los trataron de demoníacos. Pero bueno, yo quiero simplemente hacer la contradicción que son estas letras con mensajes de Satánico. las marcas caras, Gucci, Louis Vuitton, la mujer con un culo de tales características, y esas mismas feministas son las que cantan esto. Pasa a ¿No? ser divertido Bueno, a nivel de contradicción. esas Todo lo que feministas, yo puedo comentar con respecto a esa música, esas que no me feministas desagrada. también fueron mal formadas, por supuesto. Sí, es un problema el material humano se va empeorando. La música no es cualquier cosa, realmente. No, 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 no. Mi madre tuvo el que con mi madre, que era una mujer brillante. Nos hacía escuchar música clásica incluso antes que naciéramos. Ponía la música cerca de su guata. Usted, quizás algún psicólogo progre diga que todo esto que estoy diciendo es una idiotez, que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Bueno, sigamos con los temas normales. Eh, a propósito de Yo Berlín no, Matei, fíjate tú, desde el programa que hice ayer en que dije, bueno, ya parte esta cuestión. Hoy día vi una serie de comentarios en mi canal de YouTube que me hacen pensar que hay muchas personas que tienen una postura sectaria
una postura sectaria que le va a dar, les está abriendo la pista a la izquierda para ganar de nuevo las elecciones. Que no, que la Evelyn Matei es de izquierda, que es blandengue, que es esto, que es un flan. Aunque fuera cierto, que no es cierto, pero aunque fuera cierto, es la candidata. Entonces proponen a otra persona que es muy respetable, pero que claramente no tiene la presencia en las encuestas que tiene Evelyn Matei. ¿Cuánto saca Kaiser? Johan Kaiser, Kaiser, o como se llame, 5%, 10%, 7%. Entonces, yo sé que estoy perdiendo el tiempo porque los sectarios, digamos, no les entran balas, pero una vez más les digo que con este tipo de tonteritas, con este tipo de gustitos personales, que no me gusta este, que me gusta este otro de más allá, considerando lo que a uno le gusta en vez de considerar lo que el país necesita, nos vamos otra vez a hacer, vamos a ser derrotados por la izquierda, porque la izquierda no caen en esas huevadas, perdónenme. Ellos no caen en eso. No me gusta la. No sé si la Bachelet sigue candidata, pero si la ponen de candidata, nadie va a decir, bueno, esta señora no me gusta por esto. Van a votar por la Bachelet y van a hacer campaña por la Bachelet. Y si es Perico los Palotes, lo mismo. Pero aquí no. No, que la Evelyn Matei, que la hueva. Digo esto sabiendo que me gano el odio de esas personas y que me van a llenar de insultos o cosas así en los comentarios, pero no los voy a leer, ¿ah? Así que no pierdan tiempo. Pero es increíble, es realmente increíble. Yo espero que esas personas sectarias sean un grupo tan pequeñito que no logre afectar la elección. Espero eso nomás. Adelante, estudio. No sé si volver a la economía o No, no, lo que pero tú quieras, lo que tú quieras. ya no vuelvo, pero Lo que tú si sigo quieras. ¿Por qué no? a propósito de los sectarios, me voy a referir a una entrevista que dio Eugenio Tironia. Leí algunos comentarios prácticamente demencial. Pero antes de eso, con respecto a lo de Evelyn Matei, bueno, a Evelyn Matei todavía le falta estar realmente en campaña. Está en campaña, es la única, junto a José Antonio Kast, que ha estado acompañando esta segunda vuelta de gobernadores porque el presidente Boric desapareció y el oficialismo desapareció, porque ahora son todos de derecha los candidatos. Ahora, el que no es de derecha El que de no, una manera formal tiene ideas de derecha con respecto a la seguridad. Entonces, desapareció el oficialismo, acá desapareció la izquierda para la segunda vuelta, porque no ha desaparecido. Y Evelyn Matei ha estado acompañando a los candidatos, así también José Antonio Kast. El punto con Evelyn Matei es que lleva liderando las encuestas muchos años. Entonces, su rol de alcaldesa y su rol de esta personaje político mejor evaluado lo ha mantenido durante muchos años y se ha esperado que tenga estas respuestas contundentes, estas respuestas de esta idea que a veces se torna un poco confusa de la derecha sin complejo. Se ha esperado que responda así cuando muchas veces no ha respondido así, media blandón, y de repente sale con unas cosas que uno dice, pero ¿de sí, qué sector político es este personaje? Si es verdad. es verdad, Creo que para pero da lo esta mismo. campaña se va a tener que definir un poco más de cómo ha sido su vida política. El fin de semana en esa entrevista hablaba de la economía. La economía es fundamental. El famoso Milei, que era un Milei sin complejos, si lo quieren poner así, tenía principios económicos. De ahí surge todo el resto. Y principios económicos muy claros, que son los que está llevando adelante el saneamiento de Argentina y que va a convertir, si es que lo logra, y ya en parte lo está haciendo, va a convertir a Argentina de nuevo en una potencia mundial. Entonces, el caso de Chile no es tan distinto a cómo dejó el peronismo Argentina. Miren lo que estábamos hablando hace pocos minutos atrás con respecto a las cuentas fiscales y esa burocracia gorda y enorme que vamos a heredar de Gabriel Boric. Un Estado que se come todo lo que usted trabaja y le entrega al Estado implica que usted está trabajando para mantener a esas personas y no para construir calles, ni puentes, ni mejorar y poder eliminar, si es que se puede, las listas de espera que han crecido con este gobierno 8 veces para que se haga una idea de las crisis que estamos viviendo de manera paralela. Y en ese sentido es que a Evelyn Matei muchas veces pareciera que está respondiendo como si fuera una candidatura de los 90. Chile ya no es el Chile de los 90 y muchas personas, una gran mayoría, está esperando estas soluciones contundentes, que no tiene que ver con ser
con ser mal educada al contestar, no tiene que ver con ser a veces esta gente como outsider que contesta de una manera muy poco diplomática, tiene que ver con el fondo. Yo creo que eso es lo que se está esperando. Pero vamos a darle el punto a Evelyn Matei que todavía no está en campaña. Si no, está en campaña, pero no lo está formalmente. No, Cuando formalmente empieza a no. levantar la idea. Levantó el concepto de economía con equidad, Fernando. Ujú. ¿Quieres decir algo? Dale. Me No, pusiste no es que quiera la decir cara. algo, tengo que ver mis avisos. Eh, yo soy un esclavo de mis avisos también. Soy un esclavo de mi familia. Soy un esclavo de la nación y de la galaxia, para que sepa. He sido enviado por los extraterrestres para ilustrar a la humanidad, aunque no se note. Bueno, amigos, Kame ERP, ya saben lo que es un software para manejar integralmente una empresa, todos los aspectos contables, pagos de sueldo, cotizaciones, control qué sé yo, de las mercancías, de bodega, de stock, todo eso con una inteligencia, un módulo de inteligencia artificial que nunca se duerme, nunca sale a tomar café, nunca pide licencia médica, nunca se olvida, nunca se distrae, su empresa va a funcionar al 100%. Póngase en contacto con kame.cl y cambie completamente la capacidad de su empresa, la gestión de su empresa. Continúo con Lomas de Millaray, un paraje maravilloso en la región de los lagos, donde hay unas parcelas que lo están esperando, con agua, con electricidad, con fibra óptica, a solo 5 minutos de la comuna de Los Muermos para que usted compre lo que tenga que comprar en el supermercado, a solo media hora de Puerto Montt, donde está el aeropuerto y otros servicios, y al mismo tiempo lejos de esas cosas, una vez que usted está en su parcela, preciosas, hay descuentos muy interesantes si ustedes mencionan el nombre de vuestro servidor. No sé por qué, pero así es. Continúo con Torch, las linternas pequeñitas, portátiles, potentes, que se cargan en la computadora o en la red eléctrica, que resisten caída, etcétera, agua, o sea, ideales para tenerlas siempre a mano porque uno nunca sabe cuándo las va a necesitar. Por ejemplo, hasta las cosas más mínimas, buscar algo en la guantera del auto y se quemó la ampolletita, uno no encuentra nada, ahí está la linterna. Se le cayó algo al suelo en la noche, ahí está la linterna. Amigos, ¿dónde se consiguen? Solo en torch.cl. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor, que vive en la región de los lagos. Así que si usted va a adquirir una parcela o ya adquirió una parcela en Lomas de Millaray o en algún otro lugar, o quiere remodelar su casa, este arquitecto, usted ve ahí, está viendo una foto de uno de los interiores de las estupendas casas que construye en su fachada, en su interior, mucho talento, mucha calidad. Él se inmiscuye en o sea, trabaja desde el primer día con los maestros, con los viejos, no se aleja, está ahí como un constructor, como un carpintero cuando es necesario, como el electricista en otros momentos, Diego Sándor. Bueno, eh, sí, pues no está en campaña todavía, no sé cuándo van a formalizar eso. Oye, ¿tú tienes alguna idea? No, será el próximo año, marzo. Yo no, bueno, sí, no sé qué están esperando, ¿ah? Pero no sé si sería bueno ahora o más tarde. Pero yo no veo que se gana esperando más. ¿Qué es lo que están esperando en la oposición? Mm, ¿Qué otro candidato habría realmente con posibilidades? No, no sé, realmente no tengo claro, no tenemos los datos, yo no tengo los datos, pero me parece que ella es la candidata. Y todo lo que tú has dicho lo hemos dicho acá también muchas veces, que de repente caen cosas, uno quisiera expresiones más decididas, más claras, más contundentes, pero vuelvo al punto inicial que he dicho mil veces. Como sea, es la candidata de la oposición en este momento. Entonces, no empecemos con esto de, ay, no, pero que así, que así, como hacen tantos críticos. O sea, está bien, yo también he criticado a Evelyn Matei y la voy a seguir criticando. Me gustaría alguien un poco más, un más mileístico, digamos, un poquito más. Pero es lo que hay, amigos, amigas, es lo que hay. Punto. ¿Quieren ustedes que gane la izquierda de nuevo? ¿Ah? Buscando cada cual el candidatito que le gusta más. Bueno, sigan en esa postura. A propósito de candidato del fin de semana, Eugenio Tironi, dio una entrevista bastante peculiar, porque este sociólogo que en algún minuto fue un columnista, que los políticos lo consultaban, bueno, con el gobierno de Gabriel Boric se ha puesto más que un columnista y analista, se ha puesto un partidista. Entonces, cada entrevista que da, uno la tiene que leer en la clave de, bueno, ¿qué quiere conseguir Eugenio Tironi, que además tiene contrato con el gobierno, cuando da las entrevistas?
y se mandó una frase muy interesante porque dice que el legado del presidente Boric, y bueno, partamos preguntando qué legado, aparte de los funcionarios públicos Yo loco, y tirón. agrandar la burocracia y darle pega a sus amigos, pero el legado del presidente Boric va a ser más parecido al de Elwin que al de Allende. ¿Quién Entonces sabe? uno dice, ¿por qué dice esto? Aparte de poder tratar de revestir y de cubrir de un manto de socialdemocracia, de centro izquierda, a un presidente que no lo es. Es un presidente de izquierda. ¿Por qué todo el tiempo se intenta revestir o querer hacer parecer a Gabriel Boric algo que no lo es? Es un presidente de izquierda que tiene ideas de izquierda y que incluso en su reforma y en su programa de gobierno está plasmada su idea de izquierda. Bueno, y después lo siguiente, varios ya proyectan que el presidente Boric se tiene que preparar, no lo van a poder creer, para el 2030. Chuta. Tiene que dejar esa plataforma, tiene que dejar ese 30% de base o 25% de base que lo apoyan y poder repostularse para después del próximo gobierno, que ya en el oficialismo prácticamente lo dan por perdido. Es decir, dejemos pasar esta elección presidencial que se nos avecina. Prácticamente no tienen candidato. Carolina Toá, otra favorita de Eugenio Tironi, que dice que la Está loco. socialdemocracia, el socialismo democrático, lo único que le queda es Carolina Toá, una persona que marca 4% y una persona que apoyó, resguardó y encubrió a Monsalve en un delito. Pero bueno, el punto para Eugenio Tironi es que ella es la única candidata, pero en el fondo no hay. Entonces, toda esta idea tiene que ver más bien con poder proyectar esta figura de Gabriel Boric como un estadista, un Elwin que pacificó Chile y volvemos al inicio, que lo normalizó. Mira, le respondió Jaime Rabinet, Fernando, inmediatamente en el Mercurio con una carta y ¿Qué dice, dijo me Jaime? parece una insolencia y una falsedad principalmente, y especialmente además de quien fue acogido por el presidente Elwin como un jefe, como su jefe de gabinete. Dice que no se comparan ni en pensamientos, trayectoria, tampoco en lo que han hecho en el gobierno, son tremendamente distintos. Dice que Elwin entregó el gobierno con crecimiento, dejó un país en un reencuentro y que esa comparación da pena. Oye, Nombro a Jaime Rabinet porque es conocido, varios otros respondieron en todo caso. bueno, en primer lugar, me pregunto cuál fue el legado de Allende. Aparte de su martirologio, no veo cuál fue el legado. O sea, podríamos decir que el legado fue un gobierno militar, porque fue resultado de su Claro. gobierno. No sé cuál es el gran legado de eso. Es una cuestión muy discutible si es que los comunistas nos dejan discutir esas cosas, porque si no nos van a calificar de negacionistas. En cuanto a Elwin, ¿para qué hablamos? Elwin fue un tipo, un estadista de verdad, logró manejar el país en circunstancias difíciles y consolidar el proceso republicano y democrático. ¿Cómo se puede comparar este individuo, Boric? O sea, no solamente es distinto, es inferior por donde se lo miren, intelectualmente, moralmente, políticamente, hasta en estatura. O sea, no hay comparaciones, ridículo. Ahora, la pregunta que me hago yo, pues yo conocí alguna vez a Eugenio Tirone, era un tipo normalmente inteligente, no era ninguna lumbrera, nunca me cegó su intelecto, ni mucho menos, ni tampoco me encantó su prosa. Pero era, digamos, era regular, suave, pasaba, un cinquito, digamos. Ahora, que venga a decir estas cosas señala o que hay algún problema, digamos, de deterioro o hay un problema de financiamiento, equipo. Porque tú dices que tiene un contrato con el gobierno, ¿no? ¿Cómo puede comparar? Pero ¿cómo puede comparar a este personaje con su TOC y otros males psiquiátricos? Que francamente tengo, entre paréntesis voy a mostrar, uno de estos días les voy a leer un informe que me dio un psiquiatra que examinó el perfil de Boris. Se los voy a leer. Bueno, es una comparación ridícula, completamente ridícula. El único legado que va a dejar Boric es miseria, crímenes, destrucción de relaciones internacionales importantes, una criminalidad espantosa, una economía estancada, una aceleración de los procesos de deterioro de la disciplina y de la decencia de las nuevas generaciones. Ese es el legado que nos va a dejar, pues. Y
¿Cree Tironi que pretende? Sí, en eso debe tener razón. Boris debe pretender ser candidato para la próxima vez. ¿Eh? ¿Quién le va a ofrecer al país en ese momento? Me pregunto yo. Bueno, depende de lo que haga el gobierno de oposición. Todo depende de eso. Si el gobierno de oposición arregla las cosas y las mejora, y digamos, el Boris va a poder quizás ser candidato a concejal de Pichilemu o de la ciudad donde vivía Condorito. ¿Cómo se llama? La Claro, ciudad. lo que hace Eugenio Tironi es empezar a tejer este relato de el legado de Gabriel Boric, y no voy a hablar puntualmente de los contenidos de la entrevista, pero habla de que él recibió una economía en llamas, una democracia deslegitimada, La y dejó que todo maravillosa. eso él en el fondo lo ha normalizado y lo ha levantado, y dice, no es de izquierda, con ideas como si fuera una especie como de Déjame hacerte próximo líder de una concertación. la izquierda ha llegado a ser tan pestilente que fíjate que primero esta gente, como el propio Boris, se camuflaron más o menos de socialdemócrata y ahora se camuflan de derecha, poco menos, como el caso de este señor Orrego, Claudio Orrego, ¿no? Que no dice de frentón soy de derecha porque ya se le reirían en la cara, pero trata de alejar, por lo menos trata de decir que no es de izquierda. Que es lo mismo que decir que soy de derecha en el fondo, porque una cosa o la otra, ¿no? No sé qué otra cosa intermedia creerá él que existe. En fin, dale nomás, Nicole, quería comentar eso solamente. Sí. Bueno, y a propósito de Orrego, que hizo un debate con Francisco Orrego el fin de semana y que insiste en esto de que él es transversal y que, bueno, su campaña dice que él va a trabajar para todos y todas. Y lo fueron desmintiendo porque finalmente salió un informe de cuánto recurso, cuánta plata ha destinado Claudio Orrego en la gobernación a municipios que son de derecha o municipios que son de izquierda. En el fondo, las asignaciones, que entre paréntesis, qué discrecional es la manera en que pueden gastar los recursos públicos de todos nosotros, los gobernadores regionales. ¿Cómo es que él, porque tú postulas, Ana, tú eres el municipio de lo que sea, en el caso de Fernando, de Ñuñoa, tú puedes postular a ciertos fondos que tiene la gobernación regional, pero qué discrecional es como utilizan nuestros dineros, es un espanto. Bueno, en el informe se señala que en 52 comunas de la región, 12 registran un aumento sobre el 100% de los gastos, principalmente Pudahuel y luego Quinta Normal, que son municipios. Pudahuel es independiente, pero pro oficialismo, y Quinta Normal también es de izquierda. Y en algún grado de incremento, 28 comunas, 12 tienen un alcalde del Partido Comunista o del Frente Amplio, y la comuna de Santiago, donde estaba la comunista Iracy Hasler, entre el 2021 y el 2023 recibió 26.000 millones de infracción. Miren las cantidades que manejan, lo que la convirtió en la comuna con más ingresos del gobierno regional, provenientes del gobierno regional. Entonces, claro, le dicen, pero ¿cómo va a ser transversal si al final de cuentas tú pones la plata donde hay alcaldes que tienen más afinidad a tu sector político? Entonces, esto de vestirse de alguien que va a actuar de manera transversal es una ilusión. Ahora, ¿qué es lo que dijo Claudio No, Rego con respecto a... no es una ilusión, perdóname, es una mentira, es un travestismo político. No es una ilusión, no es que se ilusionó. De repente Claudio se ilusionó con que no es de izquierda, ni es esto, ni es nada, no sé qué diablo. No, voluntaria y conscientemente se pone un traje, se disfraza. Eso se llama travestismo. Se pintó, se puso unas manzanas aquí y ahora resulta que es de oposición. No, cuando uno ve a una persona disfrazada así, uno no dice, vaya, parece que esta persona, que mi tío Pepe en realidad era mi tía Pepa. No, uno se está dando cuenta que son unas manzanas nomás que se puso aquí. Claro, efectivamente. Ahora, él habla de gestión, pero miren las contradicciones que empiezan a surgir. Y le preguntan por los 1.000 y tantos millones. Estamos hablando de $1 millón y más que le entregó a Procultura. Entonces ahora la bajada de Claudio Rego es que lo traicionaron, que él No, ya. confió a Cultura en la raíz, pero que lo traicionaron. Entonces, ¿cómo se cae solo el tema de la gestión? Es decir, Digamos, tenemos a un gobernador que fácilmente entrega más de $1 millón a una fundación
mira la experiencia en gestión y resulta que lo traicionaron con $1 millón. Por favor. Entonces, bueno, la pregunta al final de cuentas, Fernando, yo creo que vale la pena responderla, es si alguien puede ser transversal, que me parece que, porque yo leía, hoy, pero Claudio se lleva bien con todo. Y la verdad es la siguiente, no hay que confundir el ser transversal políticamente, que no existe, a que alguien pueda tejer buenas relaciones, abrir puentes Eso y se llama, tener eso se llama, comunicación fluida en todos los sectores políticos. Son cosas distintas. claro, es una cuestión de modales, por supuesto. Si yo me topo con Camila Vallejo, que es comunista, y yo soy anticomunista, no por eso la voy a maltratar, al contrario, le voy a decir cómo está Camila, qué gusto, entiendo que está embarazada, le deseo un buen embarazo, qué sé yo, por supuesto, por lo personal. Pero mira, a esta altura ya no sé si lo de travesti político es suficiente para calificar estas posturas de Claudio Rego, ¿eh? A mí me parece que cae ya en la categoría del lacayo político de la izquierda. Un poco eso, ¿no? Porque, claro, sirve, todo eso que estás diciendo tú, todos esos fondos, sirviendo a los comunistas. ¿En qué se gastó esa plata que llegó? Me gustaría saber en qué se gastó esa plata que ha lanzado a esos municipios. Examinen qué pasó con ese dinero, en qué se convirtió. Yo te voy a decir en qué se convirtió básicamente. En salarios y honorarios para más fulanos del sector metidos adentro de la organización. Eso. Y ahora, amigos, antes de que Nicole continúe el programa, compre oro o compre plata o compre las dos en compreoro.com, en lingote, en monedas, para que tenga una reserva financiera totalmente intocable, totalmente indestructible. Continúo con Edisur, la editorial, que está con un local en Compañía 1025, donde va a encontrar un montón de títulos. Ya les he mostrado algunas cajas, incluso títulos míos, me van a creer, y tiene además una librería digital en edisur.cl, donde usted puede bajar un títulos que no hayan en papel por 3 o 4 lucas. Títulos muy interesantes, dense una vueltecita. Continúo con Entrena Inglés, una academia de inglés con profesores de inglés que dan clases online, que lo van a dejar a usted ducho, dije ducho, ¿eh? En conversaciones, en hablar y entender lo que le están diciendo, cosa que tantos han buscado por años y no lo han logrado. Y termino el bloque con airmagic-chile.com. Si usted tiene que, usted es propietario o gestiona una empresa donde hay talleres, donde se fabrican cosas, usted sabe que por ley tiene que mantener una temperatura eh, que no sobrepase cierto límite para que los trabajadores estén en buenas condiciones. Eso es un imperativo legal. Bueno, airmagic-chile.com le ofrece una climatización que es del primer nivel. Es una empresa europea que tiene una filial en Chile ahora. Ellos vaporizan, hacen una serie de cosas tecnológicas en virtud de las cuales la temperatura no solo es adecuada, sino que además se ahorra entre un 70 y 80% de energía eléctrica. Pónganse en contacto con airmagic-chile.com. Ya, Nicole. Oye, sí, para terminar el tema de la transversalidad, para no confundirlo con mira, un político con habilidades, un político que sabe tejer relaciones en todas partes, porque el teléfono hay que estar constantemente ocupándolo. Entonces, uno no quiere que le corten el teléfono, uno quiere poder hablar. Pero eso no significa y eso no implica que alguien sea transversal de ideas. No, Y lo que está tratando de aparentar Claudio Rego es que es una persona como que está por arriba de todas esas ideas. de abajo. Entonces, ¿dónde viene la bajada de esta apariencia o esta mentira de la transversalidad? Es donde uno pone la plata finalmente y financia ciertas ideas. Por ejemplo, muchos se sorprenden que el gobierno ha gastado miles de millones en encuestas y análisis. Yo no me la compro que gasten solo en eso. Yo creo que de ahí triangulan dinero y sacan para el bolsillo, pero miles de millones en estudios de equidad de género. O, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Energía, gastó 52 millones de pesos en estudios de brechas de género en el Ministerio de Energía. Acuérdense que el Ministerio de la Mujer hizo toda una contratación transversal en todos los ministerios, iba a estar presente el Ministerio de la Mujer para que no ocurriera, miren, después tenemos el caso Monsalve, pero gastan plata en contratar gente para que no ocurriera esta mirada desequilibrada y para que no ocurriera desequilibrios con respecto a la mujer. Entonces, cuando tú financias esas leceras,
es cuando uno entiende lo que significa las ideas políticas y lo que significa pertenecer a un sector político. Entonces, claro, la gestión, la transversalidad, todo más o menos suena bien, pero en la práctica y sobre todo como están dados hoy las posiciones políticas, significa que usted va a financiar proyectos que van a postular las municipalidades y le va a poner la plata donde están las ideas políticas. ¿Y dónde están las ideas políticas? En las ideas que hoy no son de la mayoría de la gente o no son de la prioridad de la ciudadanía chilena, como se ha visto cómo gastan el dinero en este gobierno. Así es. Bueno, les podría contar algunas historias bastante horrorosas acerca de qué ha pasado en algunas grandes instituciones norteamericanas donde se vieron obligados a tomar ciertas medidas de contratación de personal y cuál fue el resultado, pero no lo voy a hacer porque me van a acusar de alguna cosa. Investíguenlo ustedes, investíguenlo. Ya, Oye, la NASA, no es tan lejos el tema. sí, esa Vean la era información de la NASA, la NASA, sí, cómo exactamente. impuso a la NASA, una institución que debe funcionar de excelencia, con los mejores, con el mérito, con el Mm. más capo. Bueno, la NASA vienen años imponiéndole ciertas limitaciones, yo lo veo como limitaciones, a que deben cumplir con la equidad de género, con esto, con lo otro, con el negro, con el blanco, con el chino, etcétera. Y se fue Y al hay pavo. estadísticas que ustedes las pueden revisar de cómo ha perdido efectividad y eficiencia y ha Ah, perdido la posición que tenía la NASA norteamericana. ese no quería mencionarlo, pero efectivamente, donde se requiere el más alto talento científico-tecnológico, tuvieron que llenarlo con personas que quizás no eran tan buenas, pero había que llenar la cuota. Entonces, bueno, mételo nomás a este gallo porque es del color adecuado. Es cierto que no es precisamente un genio en las matemáticas, pero sabe la tabla del 5 y es del color correcto, así que métanlo. Y así, y se fue a la cresta. Ahora, a propósito de eso, el Elon Musk está diciendo que quiere gente con súper altos coeficientes intelectuales y lo van a acusar ligerito de alguna cosa también, porque resulta que esos súper altos coeficientes intelectuales no necesariamente se reparten igualitariamente entre todos los grupos étnicos, no se reparte. Perdónenme, pero eso es un hecho empírico. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, va a contratar a puras personas X, y entonces van a saltar las feministas y van a saltar los de la raza Y o Z y decir, pero ¿cómo? ¿Y dónde estamos nosotros ahí? No están nomás, po. ¿Qué quieren que les diga? Es un problema de Oye, educación, no digo que sea un problema genético, pero es un problema de educación a veces, es un problema de formación, pero el hecho es que no todos somos iguales, ¿ah? Perdónenme, pero no. Hay un porcentaje, hay una curva que se llama distribución, la curva de la campana de Gauss, y ahí está la distribución, y las personas más brillantes son del 1% para abajo, pues digamos 0,5, 0,1, 0,00, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quiere más. Así que acuérdate, lo van a tratar de racista, etnicista, misógino, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, no sé, bueno, no sé si ¿mm? él en teoría no quisiera contratar, porque a él se le designó a cargo de un puesto bastante clave. Mm. Esto es interesante lo que está pasando con las nominaciones de Donald Trump en su equipo, ¿ah? Pero a él se le designó para disminuir la burocracia norteamericana y para poder disminuir la regulación y gastar eficientemente los recursos federales. En el fondo, es la gran reforma al Estado. ¿Qué me estaba mostrando? Demostrar una tijera porque eso es lo que va a tener que hacer más. Va a tener que cortar, a eso me refiero mucho, mucho, mucho. Claro, pero es interesante porque uno se sorprendería que Estados Unidos, que es la emblema de la meritocracia y la eficiencia, esté en una situación, y es parte de por qué los republicanos ganaron, está en una situación en la cual el Estado se convirtió en una grasa burocrática poco eficiente y en la cual hay que entrar a reformarlo y disminuirlo. Entonces, Elon Musk junto a otro empresario entraron a este cargo clave que no es un cargo ejecutivo, no es un ministerio, sino que es algo que le encargó el presidente Trump a este empresario. Y es interesante porque va por esa línea. Y la segunda gran línea de las nominaciones de Donald Trump tiene que ver con su secretario de defensa, su representante ante la ONU y una serie de otros cargos o
también está el secretario de Seguridad Nacional, etcétera, que cuando uno mira los perfiles de esta persona, está claro hacia dónde quiere llevar la postura y la presencia de Estados Unidos en el mundo. Claro, todos levantan la alerta o critican y que nominó a este y que nominó al otro, pero acá hay dos grandes líneas de acción. Uno, desarmar la burocracia y la grasa que fueron levantando los demócratas en el Estado republicano, convirtiéndolo en ineficiente y además gastando los recursos públicos. Y dos, la postura que va a adquirir Donald Trump y Norteamérica en los foros internacionales y en el concierto internacional, con posturas sumamente claras, como por el caso de el senador Marco Rubio, que no tiene dobles tintas con Venezuela, evidentemente, menos con Cuba, y donde van a poder Con Chile. finalmente votar como corresponde en la Organización de las Naciones Unidas. El representante de Estados Unidos en la ONU, que es Ellis Stefanik, es una persona conocida por esta postura, con un enfoque muy claro contra Irán, en el caso del Medio Oriente, y con respecto a la seguridad del mundo. Entonces, esas dos grandes líneas se notan en estas nominaciones de Donald Trump, donde todo, tú sabes, lo que hace Donald Trump, se toma una Coca-Cola y se equivocó. Es un peligro para la democracia, es un peligro para el mundo. Así es. Bueno, he estado siguiendo en los canales norteamericanos las intervenciones de todos estos tipos que he estado mencionando y todos tienen dos cosas en común. Son muy claros y fuertes en sus ideas de venir a cambiar muchas cosas y dos, son bastante inteligentes. No he escuchado ninguno que nos demuestre por la manera como se expresa, la manera como razona, que no sea una persona de alto nivel intelectual. Naturalmente, los demócratas, de los cuales no podemos decir lo mismo, porque vimos a Kamala Harris y daba lástima escucharla, critican sus nombramientos y es como el acabo mundo, pero yo creo que no. Es un acabo de muchas pegas, sí, porque el Estado norteamericano, como todos los estados, es como un tumor canceroso, crece y crece y crece y crece. Esto empezó con el gobierno, ¿tú sabes de quién? De Roosevelt, en los años 30, el New Deal. Ahí empezó a crecer el Estado americano. Amigos, servicio logístico de ingeniería consultorio. Si usted tiene una empresa y de repente les tinca que algo está funcionando no tan bien en el campo del movimiento físico de mercancía, o sea, en la parte logística, a la empresa más le vale ponerse en manos de SLI para que revisen, encuentren las deficiencias, le den la solución, le busquen el personal adecuado y todo va a funcionar mucho mejor. Usted no va a perder cliente y no va a perder plata. Sigo con Urantiacos. Estos señores son creadores de software para grandes corporaciones, han atendido a varias universidades, que se me olvidó otra vez ver cuáles son todas, pero me acuerdo de la Católica y creo que está la Santa María, no estoy seguro. Y hay otras dos o tres más y otras empresas grandes o organizaciones grandes, procesadores de los datos, el software de cualquier tipo que necesiten hecho a la medida de la organización. Cada organización es distinta, requiere algo distinto. Continúo con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados dedicado a temas civiles que tienen una larga experiencia, se han especializado y tienen una muy buena tasa de éxitos legales. No se deponga en manos de cualquier abogado que le recomendó el carnicero de la esquina. Póngase en manos de Salinas y Ojeda. Hey, Ángel Hey, corredores inmobiliarios que corren y venden, cosa que pocos hacen por sus métodos y por su dedicación. Si tiene estancada una propiedad en otro lado, llévesela a Ángel Hey. Y termino con Remodeling, que como saben es una empresa con puros profesionales para dejar como nuevos sus paredes, cambiar o arreglar sus pisos, muebles de cocina, arreglarlos o cambiarlos. Arquitecto, tienen de todo para lo que usted necesite. No necesita pedir todas estas cosas juntas, puede ser solo una de ellas. Bueno, nos quedan unos 10 minutos y yo generosamente, porque soy un corazón de Dios, se lo cedo a Nicole para lo que No, quiera podemos decir. seguir. A propósito de esta alineación que se está dando en el concierto internacional, mirando lo que está ocurriendo con Argentina, que es tremendamente interesante, y no solo porque Trump le abrió los brazos a Milei y habló eso de Make Argentina Great Again, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo real. Miren cómo está votando Argentina en la Organización de las Naciones Unidas y viene marcando lo que quiere ser el presidente Milei y quiere ser de verdad, no solamente en la forma, sino que en el fondo, y de una manera bastante en solitario, digamos, pero con bastante confianza, en la última resolución de la ONU contra la violencia en la mujer. Miren que suene
¿Cómo va a estar en contra de una resolución que habla de en contra de la violencia de la mujer? Bueno, Argentina votó en contra. Y en Argentina dijeron, pero bueno, ¿cómo votan en contra de una resolución que es Mm, naif, digámoslo? Todos vamos a estar a favor de evitar, impedir y ayudar a que no haya más violencia contra la mujer, violencia de género. Y lo explican muy bien, porque si tú te vas al contenido de la resolución, lo que dice el embajador de Argentina en la ONU es que promovía la eliminación no solamente de todas las formas de violencia contra las mujeres, garantías jurídicas, etcétera, sino que todo lo que decía tenía un enfoque más bien de activismo, de ese feminismo radical, ese feminismo que le conviene cuando pertenece al sector político de ese feminismo y no le conviene cuando pertenece a otro sector político. Miren lo que pasó, mm, como por ejemplo lo que pasó el 7 de octubre en Israel con la violencia sexual que cometió Hamas en contra de la población israelí y contra jóvenes que eran de todos los países en el concierto internacional que se estaba dando en ese concierto de música, que está además informado por la ONU con una investigación, violencia sexual de la más cruda y brutal que se haya escuchado en el siglo XXI. Bueno, nada de eso dijo nada el activismo feminista. Entonces lo que dice el embajador de la Argentina en la ONU es que no se van a seguir prestando para eso, ni tampoco para seguir avalando posturas radicales que se alejan en el fondo al final de esta visión universal y de valores universales que tiene que ver con, evidentemente, estar en contra de la violencia contra la mujer. Es una instrumentalización de la política, de sus causas y utilizada por estas organizaciones civiles. Bueno, votó prácticamente en solitario, así como se alineó contra la resolución para levantar el embargo en Cuba y otras resoluciones, pero de eso se trata, ¿no? De golpear la mesa y de decir no me presto más para esta hipocresía, no me presto más tampoco para que mi país sea parte instrumentalizada por el activismo y por organizaciones sociales que además son prácticamente todos de izquierda. sí, bueno, es una oleada gigantesca que abarca el mundo, una oleada ideológica, emocional, más que ideológica, hormonal, porque de ideas tiene muy poco. Y todos caen en eso, unos porque son simplemente deficientes mentales y no entienden las cosas, otros por oportunismo, porque es lo que está vigente, es la moda, digamos, es como la moda. Cuando todo el mundo cambia y andan con pantalones pata elefante, o ahora creo que la idea son unos pantalones así bien apretados al cuerpo, los hombres andan como mostrando el potito. Bueno, entonces todos se ponen el pantalón que muestra el potito. El día de mañana andan con los pantalones bolsudos que se les ve el calzoncillo. Y todos caen en lo mismo. Entonces ahora hay que caer en postura en que detrás del título que parece muy plausible se esconden todas esas cosas que dices tú. Claro, hay que leer las letras chicas, que ni siquiera es tan chica en este caso. Pero lamentablemente mi ley es un caso excepcional, que llegó al poder por razones excepcionales, y eso no lo vamos a ver en Chile. De seguro Chile votó favorablemente, por supuesto, eso, porque este es un país color turquesa, ¿no? Por supuesto, el señor Boris, que es un tipo de mediano intelecto nada más y además con problemas de otro tipo, él firma todas esas cosas, le parecen fantásticas. Y a su sector también, porque son más o menos del mismo voltaje intelectual. Eso no tiene remedio. Y pasa en todo el mundo, ¿para qué estamos con cosas? Pasa en... y uno ve gente que creía inteligente cayendo en lo mismo, aunque uno sospecha que es por miedo, ¿ah? Por quitarle por hacerse a un lado para que no te pasen por encima. Bueno, vamos a ver, yo tengo muchas esperanzas que Milei logre lo que quiere y Argentina se levante y ocupe el sitial que se merece un país como ese, y además que sirva como señal de lo que se puede hacer cuando se libera a la gente de estas trabas una tras otra, estatales, ideológicas, hormonales, sentimentales y todas por lo demás bastante idiotas que han realmente aprisionado la mente de millones de personas en este mundo. Porque ahora ya no te atreves a ni siquiera a hablar si no estás pensando con qué palabra hay que dirigirse a tal persona. ¿Mm? Entonces, liberar a la gente de eso es muy importante, porque solo en libertad los países y la cultura crece y se desarrolla, y todos esos derechos que ahora mencionan se dan en forma natural por el mismo desarrollo de las cosas. Fíjense que termino con esto. Las mujeres, de luego, están en una posición mucho más relevante hoy en día que hace 100 años, pongamos, pero no ha sido por leyes ni por movimientos, ha sido por
la emergencia de más mujeres profesionales, más mujeres que hacen cosas, más mujeres que son importantes por un proceso natural de crecimiento de las oportunidades. Por eso, ¿quién se acuerda de las sufragistas británicas que incluso cometieron actos de terrorismo en Inglaterra? Para que ustedes sepan, en el siglo XIX hubo una que se tiró delante de unos caballos en una carrera famosa, ¿no? Creo que hay videos de eso. Se suicidó frente al rey, el movimiento sufragista se llamaba, pedían derecho a voto. ¿Ustedes creen que las mujeres llegaron donde están ahora por la sufragista que se tiró delante de los caballos? No, para nada. Para nada. No, Fue por ejemplo, esas mujeres del proyecto ENEA que les conté hace un par de domingos, que no le dieron mucha bola en ese momento, no se hicieron famosas, pero fueron acumulando un stock, una situación por la cual, en virtud de la cual ahora nadie se atrevería a decir, no, si las mujeres ahí nomás. No, ¿no es cierto? Es un proceso natural, no un proceso derivado de ismos de ninguna clase. Créanme, al contrario, estos ismos producen reacciones negativas, más bien, producen sí, rechazo. ahora, en esa acumulación de factores, sí es importante la pelea que dieron las sufragistas a nivel mundial. No, Yo no creo que produjo ningún sí fueron efecto. relevantes, no No estoy produjo diciendo ningún que fue el efecto. factor determinante, Nicole, pero, no produjo ningún efecto. Te lo digo que he estudiado el asunto, ninguno. pero empiezan a levantar el tema. Ahora, déjame, sí, hay unas investigaciones muy interesantes con respecto a la incorporación de la mujer y yo hablar la liberación de la mujer, porque por Dios que éramos esclavas, pero, y sin derechos, pero el punto tiene que ver con que los progresos tecnológicos de la humanidad fueron ayudando a que la mujer se liberara de las labores de la casa y pudiera salir al Sí, mercado. Y hay un estudio muy entretenido y muy interesante porque lo vemos muy en la lejanía con respecto a la lavadora, de cuando exactamente. se ingresó la lavadora al hogar, a los domicilios, y las mujeres contaron con mayor tiempo libre, que pudieron utilizar ese tiempo en educación, en instruirse, en salir al trabajo. Bueno, Bueno, por eso creo eso, que es una acumulación de cosas, eso es lo que pero el estoy diciendo, progreso pues, de la Nicole. humanidad sí Nicole, es eso es lo que factor. la máquina lavadora fue más efectiva que la sufragista que se tiró delante de los caballos. La historia no sé, la veo de otro lado. Bueno, la ves de otra manera, pero no importa. Tú la ves de otra manera, yo la veo de otra manera, y tú tienes derecho como mujer a verla de otra manera. Antes te habría dicho en otra, o sea, cállese usted, señora, ¿qué sabe de estas cosas? Pero hoy en día no, pues si digo eso me cuelgan de un farol inmediatamente todo. Y no No es voy que a... lo diga, me imagino que ya no lo piensa. No, no lo pienso ni lo digo. O sea, está Eso es lo claro que estas importante. cosas son procesos naturales. Exacto. O sea, por favor, si uno va viendo, una de mis hijas es ingeniera mecánica. O sea, ¿qué? ¿Qué puedo yo decir de eso? La otra es una artista, otra es abogada, intelecto. ¿Cómo te podría yo decir cualquier cosa? Pero son procesos naturales. No fue porque anduvieron desfilando por las calles con una bandera, digamos, del feminismo. Fue porque fueron bien educadas y todo lo demás y llegaron a ser lo que son y todo lo demás. Eso es el proceso natural. Esas son las cosas que realmente funcionan. Las histerias ismísticas bien poco contribuyen. Yo creo que muy poco. Quizás un 1% por ahí, porque dices tú que ponen el tema. No sé. No es suficiente poner el tema en la vitrina, ¿no? Bueno, en todo caso es un tema discutible, interesante ver si los ismos funcionan, de cuál es el papel que cumplen. Yo creo que cumplen un pequeño papel, te concedo ese punto, y lo digo incluso en mi libro de y Despedida, que la función histórica de esta generación, ya dejando de lado los sexos, la función histórica de esta generación que llegó al poder y que lo hizo tan mal, fue poner en primer plano algunos temas que son importantes. Sí, todos cumplen una función histórica hasta Cantinflas. Y amigos, pues vamos a terminar el programa, ¿no? Pues ¿Terminó porque el estamos... programa? ¿Ah? Son Ya, entonces ahora. para el otro programa hablamos de la declaración de Monsalve y el presidente que no coincide, solo les voy a decir, el presidente Boric dice una cosa y dice otra cosa a la declaración de fiscalía, no grandes cosas, pero no coincide. Y si hubiera que concluir algo, es que teniendo la información que tuvo ese martes, 2 días antes que Monsalve renunciara producto de la publicación del diario La Segunda, la conclusión que uno llega, no necesariamente que el presidente Boric
se hizo parte o quería encubrir. Es que me parece que no le pareció tan grave al presidente de la República lo que estaba haciendo Monsalve para pedirle inmediatamente un paso al costado. Eso es lo que me parece más grave aún, el criterio ¿Sí? ético que tenemos instalado en la moneda. O al revés, le pareció tan grave desde el punto de vista político que no se atrevió a tocar al tiro el botón, digamos, de reset. Pero claro, o pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No sé cómo ve el tema feminista o femenino una persona tan poco experimentada en eso como el señor Boric. Yo, Pero sí, políticamente lo debe haber considerado muy grave y eso lo dejó ahí en estado de inmovilidad por un ratito bastante contundente. Bueno, amigos, dejando de lado el feminismo, ¿ah? Él se enteró que le había pedido a la PDI ir a revisar las cámaras. El feminismo acá, yo creo que ya está bien, los descubrimos, son feministas de cartón, pero da lo mismo. Acá tiene que ver con la utilización de las instituciones tremendamente grave. Y mm, pareciera ser que al presidente no le pasó, no lo considero grave. no, lo consideró grave, digamos, el efecto político y no lo consideró grave precisamente para no que no haya gravedad política, no consideró grave distorsionar las cosas. Ambas cuestiones coexisten en el espacio y el tiempo. Y ambas muestran la torpeza que es también sistemática en el señor presidente de la República. Ahora, no sé si alguien podría haberlo hecho mejor, para serte honesto. No me imagino ningún presidente que instantáneamente hubiera tocado el botón para expulsar a Monsalve. Se me hace difícil. Va un poco como contra la naturaleza humana o en la naturaleza de los políticos, además, que están siempre pensando en el tema del poder que les gusta tanto. Viven con la palabrita poder en la boca. Ya, amigo, ahora sí que nos vamos. El jueves tendremos más probablemente declaraciones, supongo, de Monsalve, que ya está siendo interrogado, ¿no es cierto? Algo así. ¿Mm? ¿Sí? Formalizado, termina la formalización el Formalización. Bueno, martes. vamos a ver qué pasa de ahí, vamos a ver qué ocurre con el Matei, vamos a ver qué nuevas declaraciones hace para divertir a grande y chico Marcel, para explicar que el 0%, por ejemplo, es crecimiento y que plata sobra, que qué están hablando. Vamos a ver todas esas cosas el próximo jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Ah, y una última cosa que les dije ayer que le iba a hacer y después se me olvidó hacerla. Anda circulando ya en YouTube no sé cómo ubicarlo, pero ustedes lo pueden ubicar, donde explico de qué trata mi próximo libro. Lo explico ahí como 5 o 10 minutos, estoy hablando que no me paraba nada. Así que el tema es los ovnis. Ese es mi próximo libro que ya está en imprenta y pronto va a estar a disposición de ustedes. Les va a interesar, especialmente a los que no saben nada. Yo creo que van a empezar a darse cuenta que el asunto es menos tonto de lo que algunos creen. O sea, no tiene nada de tonto. Lo tonto es sacar una sonrisita cuando uno no conoce un tema. Eso es tonto. Ya, nos estamos viendo, estimados amigos. Chao, muchas gracias.